Me piden que les hable de los nietos, que investigue acerca de su origen y su historia. De nuevo, un topónimo polisémico, de esos que tienen mala uva para documentarse. Muchas son las fotografías entrañables de abuelos y abuelas con nietos y nietas en mis primeras búsquedas en archivos, fotografías que podemos encontrar en cualquier álbum familiar. Bueno, algo he encontrado acerca de la historia de este lugar, que ocupa un tramo de la ribera interior del Mar Menor, ese mar singular que tanto nos preocupa. Los Nietos es un núcleo del municipio de Cartagena y, más concretamente, del Rincón de San Ginés, la diputación más oriental del municipio de Cartagena. Por cierto, ¿no les parece que la silueta del municipio de Cartagena simula a una cabra que topa o se zambulle en el mar Mediterráneo? Si, como a mí, se les antoja esta figura, Los Nietos formaría parte de la cabeza de esta cabra que topa. Busco en la cartografía histórica y encuentro las primeras referencias a este topónimo. Lo hago en una carta náutica trazada bajo el mando de José Montojo y Salcedo, capitán de fragata que realizaba este trabajo por encargo de la Comisión Hidrográfica. Lo hizo en 1876. Algunos siglos antes, entre los siglos V y II a.C., los íberos emplazaron una necrópolis en la ribera del Mar Menor. En 1962 se descubre este yacimiento por parte de Pedro San Martín, llamando la atención la ubicación frente al mar de un asentamiento íbero, localización que resultó insólita. Urnas cinerarias, joyas, armas y cerámicas de diferente origen aparecen en las sepulturas descubiertas. El yacimiento se situó cerca del paraje conocido como Punta Lengua de Vaca, en el extremo occidental del núcleo de Los Nietos. Encontramos estas fotografías de los yacimientos en el estudio detallado de Linarejos. Los restos de este yacimiento se muestran en el Museo Arqueológico de Cartagena. Esa línea de costa que ocupamos sin reparos desde el último tercio del siglo XX fue durante siglos un lugar inhóspito, un territorio frontera. Un lugar en el que las torres daban rebato sobre el asomo de piratas y, sobre todo, corsarios. En los lugares situados a pocas leguas de la costa se planteaban espacios de refugio eventual. Es el caso del monasterio de San Ginés de la Jana, monasterio sobre el que gravitaba toda la vida de este valle. Tras siglos de amenaza, el mar se ofrece como recurso ya entrado el siglo XIX. El mar como vía de transporte de personas y mercancías, el mar como fuente de recursos y, cómo no, el mar como espacio de vida. A los usos agrarios que propiciaba la disponibilidad de tierra se sumaban usos salineros muy cerca de Los Nietos. En las salinas de Lopollo y en las salinas de Marchamalo, esas que ahora intentan recuperarse, trabajaban personas de todo este valle, también de Los Nietos. Pero volvamos a los usos agrarios.
En Los Nietos Viejos encontramos la finca de Lo Ibernón. Distinguimos en esta finca el cuerpo sin chapitel ni arboladura de un viejo molino. Encuentro en una librería de antiguo un conjunto de fotografías de los nietos. Entre ellos, una fotografía de ese mismo molino de 1936. A sus pies, mujeres con delantales parecen asomarse a la fotografía. Gracias al trabajo de la Confederación Hidrográfica del Segura, encuentro una vista aérea tomada al sobrevolar Ruiz de Alda, la cuenca del Segura y el Mar Menor. Las fotografías aéreas que han permitido esta composición están tomadas entre los años 1929 y 1930. En aquella década, Los Nietos contaba con un cierto desarrollo urbano, cobrando más importancia que Los Nietos Viejos, situado al interior. Reviso la hemeroteca histórica y encuentro referencias a un balneario, el balneario de Santa Eloísa, un lugar que ofrecía baños de mar en el paraje de Los Nietos, al que se llegaba con un servicio de carruaje desde la estación de Los Blancos por tan solo 2 reales. La publicidad del balneario nos habla de sus características, también de la existencia del restaurante francés Mayans y Marazuela, sucursal de otro existente en La Unión. En la publicidad encuentro referencias al propietario. Su nombre, Pedro García Ros. En el levantamiento topográfico de finales del siglo XIX, encuentro una referencia a Pedro García y una línea que se adentra en el mar. Parece ser esta la ubicación de un balneario que nadie conoce. Así lo constato en los días que visito Los Nietos contrastando la documentación. Continúo la búsqueda en la hemeroteca y encuentro 2 artículos que glosan la figura de Pedro García Ros, propietario minero originario de La Unión, empresario polifacético que desarrolló varias iniciativas en Los Nietos. En uno de esos artículos encuentro un retrato a dibujo de nuestro protagonista. Como es habitual, busco en portales de anticuarios y coleccionistas fotografías de Los Nietos. Allí encuentro 2 fotografías en las que aparece nuestro protagonista. En una de ellas, posa con la medalla conseguida en una exposición en Nápoles, frente a una de las puertas del balneario Santa Eloísa. En la otra fotografía, posa junto a otras personas que parecen formar parte de su círculo de amistades. Años más tarde, el balneario pasaría a ser propiedad de Eduardo Albadalejo. También sabemos de su desaparición por la prensa al encontrar una noticia de la venta de sus materiales en 1919. Los Nietos era a principios del siglo XX un espacio de recreo, de veraneo, un lugar para tomar baños de mar y de yodo. Encuentro fotografías en el Archivo General de la Región de Murcia que muestran casetas de baño y familias disfrutando de la playa de Los Nietos. Algunas de estas fotografías corresponden a la familia Robinson Lizana. Se toman en el año 1919. La reseña del archivo nos indica que proceden del álbum familiar de Albert E. Robinson, técnico de la Compañía Española de Construcción Naval en Cartagena, y de su esposa Sofía Lizana Gal. Es justo reseñar
que la identificación de las personas que aparecen en la fotografía ha correspondido a Juan José Rodríguez Muñoz. En otra fotografía, tomada en 1935, aparece el fotógrafo Antonio López Pérez junto a su familia. Otras fotografías, tomadas este mismo año, muestran escenas de playa. Junto a la fotografía del Molino de lo Ibernón, adquiero otras fotografías que muestran escenas domésticas en Los Nietos tomadas en el verano del año 1936. El interés por Los Nietos como espacio de veraneo continúa en décadas posteriores. Este interés se ve reflejado en los proyectos de obra de la década de los 40 de casas de veraneo. Encuentro planos de estos proyectos en el Archivo General de la Región de Murcia. Pero volvamos a Pedro García Ros, el promotor del balneario de Santa Eloísa. De él sabemos, por aquellos artículos que glosaban su figura, que era promotor de regatas de vela latina en Los Nietos en el periodo de entresiglos. El interés por la vela y las posibilidades que ofrece el Mar Menor, junto al uso de las embarcaciones como medio de transporte y de pesca habitual, llevan a una gran afición por el deporte de la vela en Los Nietos. En esta tradición encontramos el origen del Club Náutico de Los Nietos, club fundado en 1952, promotor de unas primeras instalaciones de madera que se inauguran en el año 1953. Cuando estaban haciendo el club de madera, que todavía hay un dicho que decía, si más fuerte le da Quintín, más fuerte le da Pirraca, que hizo la estaca Serrín por casarse con la hija de la tía Paca. Es que se hizo a base de la estaca clavada, a base de marro, de mazo de madera. El trabajo era duro, ¿eh? Había que estar encima de una tabla pegándoles un vío a las estacas para abajo. Que primero había que hacer con una barrena de hierro, clavarla para mover la tierra de abajo. Y era un marro de hierro en una barrena, que era así. Encuentro en Jerez de la Frontera 2 misivas de la dirección del club, ofreciendo la posibilidad de donar productos para ser rifados en una tómbola a beneficio de la restauración de la iglesia de Los Nietos. Están firmadas en 1954. Casi 30 años más tarde, en 1982, se construyen las instalaciones del nuevo club, ante la necesidad de dar servicio a la creciente actividad náutica y social que gira alrededor de este club. El club cuenta con un prestigioso palmarés competitivo, siendo referencia en el mundo de la vela en distintas modalidades. Al margen de la actividad deportiva, el Club Náutico ha actuado como epicentro de la vida social de Los Nietos, vida social en la que participan familias de diversa procedencia: La Unión, Cartagena, Murcia, Madrid. El día que lo visitamos se celebra una regata solidaria, imágenes que contrastan con las que encuentro en el libro de Julio Mas sobre la vela latina. Este ejercicio de documentación sobre Los Nietos solo contaba con 2 evidencias de inicio: la importancia de las familias de pescadores en la historia de Los Nietos y la necesidad de entrevistarme con uno de los pescadores que han conocido la pesca desarrollada por varias generaciones. De pescador cuando tenía 12 años. Empecé con mi padre y con mi hermano. Ya después mi hermano se independizaron ellos y después me dejaron a mí solo con el viejo.
Y como ya se puso trastornado también de los huesos, tenía una mano que no la movía muy bien, y ya pues, yo lo dejé en tierra. Y yo seguía dándole la parte a mi padre. Bueno, la parte no, que el que cobraba yo le decía, toma papá, y el que partía era él. Mecido con Ginés Blaya, más conocido como el Miní, pescador de la saga de los Leandros, hijo y padre de pescadores y de forma insólita para su tiempo, marido de pescadora. Todavía no era mujer cuando empezó, claro que no, y tenía 12 años. Su padre, aquí había poca gente y por no dar nada a nadie, pues se llevaba a su hija. Tenía 3 hijas y un hijo. Y se llevaba a las 2 menores a pescar y al hijo y a la mujer. A lo mejor salían de aquí andando, por todo el día nada más iban a parar allá a los Alcáceres. Y luego de los Alcáceres para acá, pescando. Llegaban allí ya puestos el sol casi. Antes de iniciar la entrevista, le muestro una fotografía que he encontrado de su padre, también Ginés, hombre popular entre propios y extraños, y al que le gustaba que le llamaran el viejo Lego. Mi padre era muy popular, fue Ginés Leandro, lo conocían más que a nadie. Por eso, porque conocía a todo el mundo lo quería. Que les pillaba viento o les pillaba agua, atracaban en tierra, le daban la voltereta al barco y se metían debajo a esperar que quedara buen tiempo. Que no quedaba buen tiempo, pues otra mañana andando para acá, para la casa, y se dejaban el barco por ahí poco abajo, en la playa. Aquí gastábamos el trasmayo y gastábamos el cerco, que le llamábamos nosotros la pantasana. La célebre pantasana. Esta mar siempre ha sido rica en musgo. Doradas también, pero las doradas aquí más que nada entran. Hay cantidad desde que están en la jaula ahí en San Pedro del Pinatar. Eso le ha dado mucha vida a la mar menor. Y este año había un año exagerado de langostinos. ¡Puh! Han cogido los que han querido y más. Coger con 2 artesolos 70, 80 kilos. Eso no se ha conocido en la vida. Las referencias al paraje o sitio de los nietos hablan de la existencia de barracas de pescadores a finales del siglo XIX. Décadas más tarde, encontramos referencia de una pescadería o lonja en la que se vendía el pescado y de las casas que los pescadores construían frente a los muelles que conducían a sus embarcaciones. Pero antes hacíamos ranchos, así en verano, ranchos de 1 kilo, 1,5 kilos de pescado, a lo mejor 2 o 3 salmonetes, un lenguado, 2 y esto, lo otro y tal, y los veraneantes se mataban por llevarse pescado fresco y bueno para su casa. Las sagas de pescadores, como en otros enclaves pesqueros, responden a diferentes apodos. Los Blaya, también Leandros, los Maravillas, los Gavira. También encontramos referencias a pescadores individuales. Celedonio, Diego el Cuco, Pepe el Guacho, Juan Zaplana, Galindo. Uno que le decían Pepe el Guacho, mi suegro que era Gavira, que era el manastro, otro que estaba aquí de contramaestre en el club, un tal Atanasio Gómez, pero los más importantes eran los Maravillas y los Leandros. Guías de España es una colección que la editorial Destino publica a principios de la década de los 70. Es una fuente extraordinaria para encontrar testimonio gráfico de la España de mediados del siglo XX. La guía dedicada a Murcia es obra de José Vicente Mateo. En ella encontramos 3 magníficas fotografías de Catalá Roca tomadas en Los Nietos.
Los pies de las fotografías resultan entrañables por el tono de los mismos. La primera se presenta con el siguiente pie. ¿Qué piensa de las novedades el pescador de los nietos? La segunda fotografía cuenta con el siguiente pie. Lonja y muelle abiertos. Estamos en los nietos. La tercera fotografía cuenta con el siguiente pie. Los nietos, un muro y los bonitos tienen secadero. Vuelvo a la estación de los nietos viejos, a destacar un último hito en la historia de los nietos, la llegada del tren de vía estrecha. Esta línea se inaugura en 1874, uniendo Cartagena con La Unión en pleno esplendor minero. En 1897, la línea se extiende hasta el núcleo de Los Blancos. El tren llega a Los Nietos a finales de 1976, prolongando la línea férrea que parte de Cartagena. La partida del tren coincide con el fin de este ejercicio de documentación, con el que espero hayan podido conocer o reconocer estas historias de los nietos, ese núcleo situado en el rincón de San Ginés, Diputación ribereña del Mar Menor, en el municipio de Cartagena.